Hola, ¿qué tal? Yo soy Vlad Fausto y este es el segundo episodio de Sobreanalizando a Edgar Allan Poe. Hoy nos vamos a centrar en el texto Mestergenstein, considerado como el segundo publicado por el mismo autor y además el que definió su entrada al gótico en la literatura y el romanticismo. ¿Te quedas? Que corre el intro. Primero vamos con los datos. Publicado el 14 de enero de 1832 en el Saturday Courier en Filadelfia, Mestergenstein es la primera obra firmada de manera formal por Edgar Allan Poe al momento de publicarla y la que se considera, como mencionaba, como sus cimientos o su inicio dentro de este aspecto gótico y de romanticismo dentro de la literatura, ya que en el principio, al momento de publicar esta obra, no llevaba el título de Mestergenstein, sino que llevaba el título de A Tale in Imitation of a German, o la imitación de un texto o de un cuento alemán, ya que la obra es un claro ejemplo de la literatura de la época y de su tratamiento poético, mucho más interiorizado hacia lo que es el ser humano y mucho más direccionado hacia lo que es el sentimiento de este mismo. Algunos críticos indican que entre sus referentes y posibles inspiraciones se encuentra El Castillo de Otranto de Horace Walpole, publicado en 1764, The Buccaneer de Richard Henry Dana, publicado en 1828, y Vivian Grey de Benjamin Disraeli, publicado en 1826. El relato, a grandes rasgos, nos habla sobre dos familias, Mestergenstein y la segunda, que es también impronunciable, así que no lo intentaré. Dos familias que específicamente se encuentran rivalizadas. Además, hay una especie de maldición que figura sobre la primera familia que señala expresamente que esa familia predomina por sobre la otra, o al menos sobrevivirá por sobre la otra, algo así. Quizás por causa de esta misma maldición, no solamente por narrativa y buena elección al momento de crear la historia, los padres del protagonista mueren, de la familia Mestergenstein, y dejan a este chico de 18 años con una gran fortuna, un castillo y toda la responsabilidad sobre sus hombros. Esto le da cabida a un descontrol total de su hedonismo, podríamos decirlo de esa manera, y además recalca mucho la influencia que tiene sobre la segunda familia, ya que hay una especie de odio continuo, como habíamos comentado al principio. Incluso a nuestro personaje se le llega a dar el nombre de Calígula, y esto se le suma a que la casa de la segunda familia se quema y el único responsable aparente es nuestro Calígula. Dentro de este mismo contexto y continuando, el personaje se topa con lo que aparentemente es la imagen de un caballo maldito, un caballo que lo perseguirá de manera continua y un caballo al cual le dará mucha importancia el texto y el mismo autor dentro del texto. Así que mucho ojo con esta particularidad porque es un aspecto muy metafórico, pero que da todo un aire paranormal, o más bien dicho, de casas encantadas. Esa es la particularidad de este cuento y lo que yo diría que es el punto principal. Un cuento de casas encantadas, un cuento de casas embrujadas y de maldiciones que recaen sobre los mismos que viven dentro de la casa. En lo personal, la narrativa se me hace un poco pesada en ciertos puntos, sin embargo es una obra muy buena, una obra que también, en lo personal, como comento, me gusta bastante, es muy notable y es, como digo, una de las primeras que te hacen leer o de las primeras que uno se encuentra, ya que es la primera firmada por el mismo autor. Así que los invito a leer y como siempre, o como se va a hacer costumbre dentro de esta sección, les dejaré un fragmento de la misma obra para que ustedes se motiven a leerla. El acto, empero, solo fue momentáneo. Su mirada se volvió maquinalmente hacia el muro. Ante su extremado horror y su gran asombro, la cabeza del gigantesco corcel había cambiado de posición durante aquel intervalo. El cuello del animal, al principio curvado como compasivamente sobre el abatido cuerpo de su señor, estaba ahora estirado con toda su largura en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, mostraban ahora una expresión enérgica y humana, y brillaban con un rojo ardiente y desusado, y los belfos separados del caballo, furioso en apariencia, dejaban ver por completo sus dientes sepulcrales y repulsivos. Estupefacto de terror, el joven noble se dirigió, tambaleante, hacia la puerta. Cuando iba a abrirla, un relámpago de luz roja flameó dentro de la habitación, proyectando su sombra con un claro contorno sobre el agitado tapiz. Y mientras vacilaba él un instante en el umbral, se estremeció al ver que la sombra tomaba la postura exacta y llenaba exactamente el contorno del implacable y triunfador matador. Y con ello dicho, también te invito a seguirme en mis redes sociales en donde tendrás contenido literario de manera más constante y sabrás cuando sale el siguiente episodio de Sobreanalizando a Edgar Allan Poe.
Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.